La monotonía de otro día laboral se había instalado en mí como una manta cómoda. Me sentaba en mi escritorio en la oficina abierta de Contabilidad Martínez y Rodríguez, mientras el zumbido constante de las luces fluorescentes y las conversaciones apagadas creaban un reconfortante ruido blanco. Mis dedos danzaban sobre el teclado, ingresando cifras en las hojas de cálculo con una facilidad ensayada que provenía de años de repetición. Levanté la vista hacia el reloj en la pared, eran las 2:37 de la tarde. La tarde se alargaba, como suele ocurrir en la calma tras el almuerzo. Tomás, de Recursos Humanos, pasó caminando y me ofreció un asentimiento amistoso al que respondí con una leve sonrisa mientras tomaba un sorbo de mi café, ya tibio, con una mueca ante su sabor amargo. Era otro martes cualquiera en el centro de Madrid, con el pulso de la ciudad vibrando más allá de las ventanas polarizadas de nuestra oficina en el piso 23. Al volver mi mirada hacia la pantalla del ordenador, mis ojos se posaron en una foto enmarcada que descansaba junto a mi monitor. Era una imagen de la pasada Navidad, mi hermana Sara, radiante con su nuevo abrigo de diseño, junto a nuestros padres. Yo también aparecía, algo a un lado, con una sonrisa que no lograba iluminar mis ojos. Rápidamente desvié la mirada, reprimiendo aquella punzada de incomodidad que siempre surgía al ver aquella fotografía. Volví a centrarme en mi trabajo, perdiéndome en los números y fórmulas que con el tiempo se habían vuelto parte de mi ser. Había consuelo en esa previsibilidad, en saber exactamente lo que se esperaba de mí y cumplir sin fallar. Era muy distinto a la incertidumbre y las constantes comparaciones de mi infancia, pero había construido esta vida para mí, ladrillo a ladrillo, con firmeza. La oficina bullía a mi alrededor, una colmena de actividad en la que yo era a la vez parte y ajena. Leticia, de marketing, deleitaba a su equipo con relatos de sus recientes vacaciones en Tenerife, mientras los becarios se apiñaban junto a la máquina de agua, sus susurros emocionados sobre el próximo picnic de la empresa resonando en la sala. Y allí estaba yo, en mi propia burbuja de concentración, tan familiar y poco llamativa como la planta de helecho en maceta que ocupaba una esquina. Estaba concentrada en conciliar un conjunto de cuentas particularmente complicadas cuando sucedió. El estridente timbre de mi móvil cortó el ruido ambiental de la oficina como un cuchillo, sacudiéndome y extrayéndome de mi estado de concentración. Parpadeé, momentáneamente desorientada al salir de mi capullo de hojas de cálculo y cifras. El teléfono siguió sonando de manera insistente, atrayendo miradas curiosas de mis compañeros cercanos. Forcejeé para silenciarlo, mi corazón acelerándose inexplicablemente al ver la identificación del llamante, mamá. Fruncí el ceño. Mamá nunca llamaba durante el horario laboral, era una regla tácita, nacida de años de no molestar a tu hermana mientras estudia y tu hermano debe concentrarse en su carrera. Por un momento, consideré dejar que se fuera al buzón de voz, pero algo, quizá la intuición o simplemente años de obediencia inculcada, me impulsó a contestar. Hola, dije suavemente, consciente del entorno de oficina abierta que me rodeaba. Emma, ¿estás ahí? La voz de mi madre chisporroteó a través del altavoz, metálica y lejana, con un tono cortante que no lograba identificar del todo. Sí, mamá, aquí estoy. ¿Está todo bien? Mantuve mi voz en un tono bajo, levantándome ya de mi silla y dirigiéndome a la pequeña sala de conferencias en busca de privacidad. Oh, todo está bien, querida. Solo necesitaba hablar contigo sobre algo, dijo, y tras una pausa cargada de palabras no dichas, sentí un nudo formarse en el estómago, como una premonición de algo trascendental a punto de suceder. Cerré la puerta de la sala de conferencias tras de mí, apartando los sonidos cotidianos de la oficina. ¿De qué se trata, mamá?, pregunté, mientras mi mano libre se aferraba inconscientemente al respaldo de una silla. Lo que siguió fue una ráfaga de palabras que parecían flotar en el aire, desafiando cualquier intento de comprensión. La voz de mi madre, tan familiar y de repente tan extraña, hablaba de dinero y ahorros, de las necesidades de mi hermana y de mis aparentes deficiencias. Cada palabra caía como un golpe de martillo, destrozando la fachada cuidadosamente erigida de normalidad que había construido a mi alrededor. Saqué el dinero de tus ahorros y se lo di a tu hermana, dijo con una naturalidad tan absoluta como si hablara del tiempo. Sabes que ella es mejor que tú. Lo necesita más. Me quedé allí, con el teléfono pegado a mi oído, mientras el mundo parecía inclinarse sobre su propio eje. La sala de conferencias, con su mesa elegante y sillas ergonómicas, se asemejaba de repente a un escenario teatral artificial e inestable. Pude ver mi reflejo en la oscura pantalla del televisor montado en la pared,
pálido y con los ojos muy abiertos. Me oí decir, gracias por decírmelo, con una voz calmada y firme a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Era como si me estuviera observando desde la distancia, maravillada de esa máscara de compostura que se había colocado sin mi voluntad consciente. La llamada terminó, dejándome en un silencio que parecía rugir en mis oídos. Permanecí allí, inmóvil, mientras las implicaciones de lo ocurrido empezaban a calar en mí. Años de desaires sutiles y comparaciones no tan sutiles se cristalizaron en ese momento, formando un nudo duro en mi pecho. Poco a poco, volví a tomar conciencia del mundo que me rodeaba. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, pude ver a mis colegas desarrollando su día, ajenos al cambio sísmico que acababa de ocurrir en mi vida. Leticia seguía hablando, gesticulando enérgicamente sobre algún asunto. Los becarios se habían dispersado, regresando a sus respectivos escritorios. Y allí estaba mi cubículo, mi café a medio terminar, probablemente frío ya, con el cursor parpadeando pacientemente en mi hoja de cálculo abandonada. Respiré hondo, enderezando los hombros. Con pasos deliberados, volví a mi escritorio, asintiendo a Tomás al pasar junto a él. Me senté, con movimientos casi mecánicos, y miré la pantalla de mi ordenador sin realmente verla. El resto de la tarde transcurrió en una especie de neblina. Realicé mis tareas de manera automática, terminando mi trabajo con una eficiencia distante que hasta a mí me sorprendía. Pero debajo de la superficie, mi mente bullía, procesando la bomba emocional que se había estrellado en medio de mi ordinario martes. Mientras recogía mis cosas al final del día, volví a ver aquella foto familiar. Esta vez, no aparté la mirada. La observé, captando cada detalle, la alegría genuina en el rostro de Sara, las sonrisas orgullosas de nuestros padres y mi propia figura, casi como una ocurrencia secundaria en el borde del encuadre. Guardé la foto en mi bolso, una decisión tomada en un instante que se sintió monumental. Su peso parecía anclarme mientras salía de la oficina, despidiéndome con un asentimiento de mis compañeros. La tarde madrileña me envolvió al pisar la calle. Los paisajes y sonidos familiares de la hora pico, los bocinazos de los coches, el bullicio de los peatones, el retumbar del metro sobre la ciudad se sentían extrañamente apagados, como si los estuviera experimentando a través de un filtro. Al unirme al flujo de viajeros que se dirigían a la estación, me sentí diferente a la persona que había recorrido esa misma ruta esa mañana. La rutina se había interrumpido, la cómoda monotonía hecha añicos. Y en su lugar, crecía en mí una determinación, una resolución que me sorprendía por su intensidad. Subí al tren de la línea azul, encontrando un asiento junto a la ventana. Mientras la ciudad pasaba a toda prisa en un torbellino de luces y sombras, me hice una promesa en silencio: este día, este momento, sería un punto de inflexión. No más ser la opción secundaria, la confiable pero insignificante. Era hora de reescribir la historia, mi historia. El tren se lanzó hacia adelante, llevándome a casa y hacia un futuro incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo que se asemejaba a la esperanza. La rutina había sido interrumpida, sí, pero tal vez, solo tal vez, esa interrupción fuera justo lo que necesitaba para comenzar a vivir a mi manera. El viaje en tren a casa fue un borrón de rostros y luces intermitentes. Apenas noté cuando nos detuvimos en mi parada, en Malasaña. Al caminar 3 cuadras hasta mi piso, el peso de las palabras de mi madre se impregnaba en el fresco aire de la tarde madrileña. Forcejeé con mis llaves, mis manos temblorosas al desbloquear la puerta de mi pequeño pero acogedor piso de un dormitorio. La vista familiar de mi salón, con sus muebles desparejados y una estantería repleta, apenas logró calmar el torbellino en mi mente. Dejé caer mi bolso sobre la encimera de la cocina, el golpe sordo de la foto familiar en su interior sirviendo como un recordatorio brutal de los acontecimientos del día. Sin pensarlo, saqué mi teléfono y abrí la aplicación bancaria. Allí estaba, en crudo y en blanco y negro, un retiro significativo de mi cuenta de ahorros, realizado apenas 2 días atrás. La habitación pareció girar cuando la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Me hundí en mi desgastado sofá de cuero, con la mente a 1000 por hora. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Por qué lo haría? Las preguntas giraban en mi cabeza, cada una trayendo consigo una nueva oleada de dolor y confusión. Debí haber estado allí sentada durante horas, reproduciendo la llamada en mi mente,
diseccionando cada palabra, cada inflexión en la voz de mi madre. Ella es mejor que tú, había dicho, tan casualmente, como si fuera un hecho indiscutible. Esas palabras resonaron en mi cabeza, trayendo consigo una avalancha de recuerdos, la graduación de secundaria de Sara, lo orgullosos que estaban nuestros padres, nuestra pequeña genia, había dicho papá, radiante, mientras yo permanecía al margen, sintiéndome insuficiente en comparación. Luego la boda de Sara el año pasado, una ceremonia lujosa que había sido tema de conversación en el barrio durante meses, en la que ayudé organizando sobres y centros de mesa, mientras mamá me acariciaba la mano diciendo, eres una hermana tan buena, siempre tan confiable, palabras que en su momento me parecieron elogios y ahora adquirían un significado distinto. Conforme avanzaba la noche, mi shock inicial dio paso a una ira latente. Caminé de un lado a otro en mi pequeño salón, con la mente llena de todo lo que deseaba decir, de todas las quejas que había tragado durante tantos años. Cerca de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Hola, hermana. Solo quería agradecerte por tu ayuda con el pago inicial de la casa, eres la mejor. Observé el mensaje, esbozando una risa amarga. Así que de eso se trataba el dinero, una casa, para Sara y su esposo, mientras yo seguía alquilando un diminuto apartamento y rascándome para aumentar mis ahorros. Comencé a escribir una respuesta, mis dedos volando sobre el teclado mientras derramaba mi ira y dolor, pero cuando mi pulgar se detuvo sobre el botón de enviar, vacilé. Esto no era culpa de Sara, realmente. Probablemente ella ni siquiera sabía de dónde provenía el dinero. Con un suspiro, borré el mensaje y simplemente respondí, me alegra haber podido ayudar. Disfruta de tu nueva casa. El sueño me fue esquivo esa noche. Me revolcaba en la cama, incapaz de aquietar la mente, hasta que los primeros rayos del alba se colaron por mis cortinas y tomé una decisión, no podía dejar pasar esto. Necesitaba respuestas, y sobre todo, defenderme. Con manos temblorosas, marqué el número de mamá. Sonó 1, 2, 3 veces, y justo cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. Emma, ¿todo está bien? Es muy temprano. Respiré hondo, preparándome. No, mamá. No está todo bien. Necesitamos hablar sobre lo que hiciste. Tras una larga pausa, cuando mamá volvió a hablar con una voz cautelosa y casi defensiva, dijo, no sé a qué te refieres, Emma. ¿El dinero, mamá? Mis ahorros. Lo sacaste sin pedirme permiso y se lo diste a Sara para una casa, dije con voz apresurada, impulsada por una noche de emociones reprimidas. Otra pausa, más larga esta vez, y luego, oh, Emma. Estás haciendo un escándalo por nada. Tu hermana necesitaba el dinero más que tú. Siempre has sido tan práctica, tan buena con el dinero. Sabía que lo entenderías. Su desdén casual fue como una bofetada. ¿Entender? ¿Cómo podría entender que me robaras?, replicó con dureza. No seas tan dramática, Emma, continuó mamá, no es robar cuando se trata de familia. Además, Sara siempre ha tenido sueños más grandes, necesidades mayores. Tú, bueno, siempre has estado contenta con menos. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, contentarse con menos. ¿Es así como realmente me veían? La confiable, la práctica, la que no necesitaba tanto. Eso no es justo, mamá, solté, con la voz quebrada pese a mis esfuerzos por mantenerla firme. Yo también tengo sueños. Tengo necesidades. Solo porque no los grite desde los tejados no significa que no existan. Mamá suspiró. Oh, Emma, siempre has sido tan sensible. No quise molestarte. Es solo que, bueno, Sara siempre ha sido la especial, ¿verdad? A veces necesita un poco de ayuda extra. La palabra, especial, flotó en el aire, cargada de años de favoritismo tácito y dolor acumulado. Yo también soy especial, mamá, contesté en voz baja, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mis palabras. Yo también importo. Se oyó una fuerte inspiración al otro lado de la línea y, cuando mamá volvió a hablar con voz tensa y controlada, dijo, por supuesto que importas, Emma. No seas tonta. Ahora, tengo que irme. Papá y yo nos vamos a reunir con Sara y David para desayunar y celebrar su nueva casa. Hablaremos de esto más tarde, ¿de acuerdo?
Antes de que pudiera responder, la línea se cortó, dejándome con el teléfono aún pegado a mi oído, mientras los primeros rayos de sol se colaban por mi ventana. En ese instante, mientras la ciudad comenzaba a despertar, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, crudo y punzante, pero junto a él emergía una determinación que no había sentido en años. Me levanté y fui al baño, observando mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras marcadas y un tono pálido que delataba una noche sin dormir, pero también un fuego en los ojos que apenas reconocía. Yo también importo, susurré a mi reflejo, repitiendo esas palabras con creciente firmeza. Mientras me preparaba para el trabajo, siguiendo mi rutina matutina, mi mente ya volaba hacia adelante. Esto no había terminado. No, de ninguna manera. Durante demasiado tiempo había sido la hija buena, la hermana confiable, contenta con permanecer en las sombras mientras Sara se deleitaba en el centro de atención. Ya no más. No sabía exactamente qué haría, pero tenía una certeza: las cosas iban a cambiar. Había pasado años construyendo una vida para mí, ahorrando y planificando el futuro con cuidado. No permitiría que nadie, ni siquiera mi propia madre, me lo arrebatara. Al salir de mi apartamento, uniéndome al frenesí matutino de los viajeros, me sentí diferente. Los paisajes y sonidos familiares de mi barrio parecían más nítidos, llenos de posibilidades, como si viera todo con nuevos ojos. En el tren, saqué mi teléfono y abrí de nuevo mi aplicación bancaria. En lugar del temor habitual, sentí una oleada de determinación. Reconstruiría mis ahorros, y esta vez, nadie los tocaría excepto yo. Llegué temprano al trabajo, sorprendiendo a Tomás, quien normalmente era el primero en llegar. ¿Nuevo look?, preguntó, echando un vistazo a mi blusa roja intensa. Sonreí, una sonrisa genuina y extraña a la vez, y respondí: todo es nuevo. Mientras me acomodaba en mi escritorio, una calma me invadió. La tormenta de emociones del día anterior no había desaparecido por completo, pero se había cristalizado en algo que me impulsaría hacia adelante. Encendí mi ordenador y comencé mi jornada. Esta vez, no era simplemente otro día en la oficina, era el primer día de mi nueva vida, una vida en la que ya no me conformaría con ser la opción secundaria, la confiable pero intrascendente. Era hora de demostrarle al mundo, y a mí misma, cuán notable podía ser Emma. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Me entregué a mi nueva misión con un fervor que hasta a mí me sorprendía. Cada momento libre se dedicaba a investigar, planificar y reflexionar sobre mí misma. Estaba decidida a abordar la situación no con emociones ciegas, sino con una estrategia cuidadosa. Mi primer paso fue poner en orden mis finanzas. Pasé horas revisando extractos bancarios y facturas de tarjetas de crédito, elaborando un presupuesto detallado que me permitiera reconstruir mis ahorros lo más rápido posible. Fue doloroso ver en blanco y negro cuánto me habían quitado, pero me negué a dejarme desanimar, lo usé como combustible para mi determinación. También empecé a explorar mis opciones legales. Aunque esperaba no llegar a ello, quería estar preparada para cualquier eventualidad. Encontré un abogado local especializado en disputas familiares y agendé una consulta para la semana siguiente. La idea de emprender acciones legales contra mi propia familia hacía que mi estómago se revolviera, pero aparté ese sentimiento: tenía que protegerme. En el trabajo, me entregué a mis tareas con una energía renovada. Me ofrecí para proyectos extra, me quedé hasta tarde para terminar informes e incluso propuse ayudar a entrenar al nuevo becario. Tomás notó el cambio y me dijo: lo que sea que te haya pasado, Emma, sigue así. Estás haciendo un gran trabajo. Sonreí, sintiendo un calor recorrer mi pecho, y respondí: gracias, Tom. Supongo que finalmente estoy reconociendo mi propio valor. Por las tardes, dividía mi tiempo entre investigar y superarme. Empecé a ver charlas TED sobre asertividad y autoestima, saqué libros de la biblioteca titulados Defiéndete a ti misma y Sanar de la traición familiar, e incluso me inscribí en un taller de oratoria durante el fin de semana, convencida de que solo me ayudaría cuando llegara el momento de enfrentar a mi familia. Aunque deseaba evitarlo, sabía que no podía posponer para siempre hablar con Sara. Una semana después de la revelación inicial, finalmente acepté reunirme con ella para tomar un café en un lugar neutral, un pequeño café a medio camino entre nuestros apartamentos. Llegué temprano, con el estómago revuelto, pedí un latte y encontré una mesa tranquila en la esquina, ensayando mentalmente lo que quería decir.
Cuando Sara entró, luciendo preocupada y algo desarreglada, sentí un pinchazo de aquella culpa familiar. Tenía que recordarme que esto no se trataba de hacerle daño, sino de defenderme a mí misma. Emma, dijo, deslizándose en la silla frente a mí, me alegra tanto que aceptaras reunirte. He estado tan preocupada por ti. Respira hondo y, preparándome, le dije, Sara, tenemos que hablar sobre lo que pasó. Sobre el dinero, sí, pero también sobre todo. El rostro de Sara se oscureció. Emma, te juro que no tenía idea de que el dinero provenía de tus ahorros. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría aceptado. Tienes que creerme. La creí, y ahí radicaba el problema. Sara siempre había sido ajena al favoritismo, a la forma en que nuestros padres nos enfrentaban entre nosotras. En su mente, solo estaba recibiendo la ayuda de nuestros padres, tal como siempre la habían auxiliado. Te creo, le dije lentamente, pero, Sara, esto no se trata solo del dinero. Se trata de años de sentir que me tratan como si fuera menos importante, menos especial. Y ya no lo soporto. Los ojos de Sara se abrieron. Emma, no. Eso no es cierto en absoluto. Eres muy importante para todas nosotras. Eres en quien todas confiamos, la inamovible. Sentí una chispa de ira. ¿Te oyes, Sara? La inamovible. Como si eso fuera todo lo que soy, como si no tuviera sueños o necesidades propias. Las lágrimas llenaron los ojos de Sara. No lo quise decir así, Emma. Por favor, dime cómo arreglar esto. Haré lo que sea. Respiré hondo, sabiendo que este era el momento para el que me había preparado. Sara, te quiero. Eres mi hermana y eso nunca cambiará. Pero las cosas deben cambiar en nuestra familia. Ya no seré la opción secundaria. No aceptaré en silencio ser tratada como inferior. Sara extendió su mano, apretándome la mía. Tienes razón. Siento mucho no haberlo visto antes. ¿Qué puedo hacer? Le apreté la mano, sintiendo un destello de esperanza. Primero, necesito que entiendas que esto no es tú contra yo, es que debo defenderme. ¿Puedes apoyarme en eso? Sara asintió enfáticamente. Por supuesto. Lo que necesites. Pasamos la siguiente hora hablando de verdad, como si fuera la primera vez en años. Le conté el dolor que había llevado dentro, la constante sensación de ser pasada por alto. Ella escuchó, realmente escuchó, secándose las lágrimas de vez en cuando. Al salir del café, me sentí más ligera. No era una solución total, aún quedaba el asunto del dinero y la gran confrontación con nuestros padres se avecinaba, pero era un comienzo. Sara prometió apoyarme y ayudarme a hablar con ellos, algo más de lo que había osado esperar. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí una mezcla de emociones, alivio por haber aclarado las cosas con Sara, ansiedad por las conversaciones venideras y, sobre todo, orgullo por haber dado el primer paso para defenderme. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Practiqué lo que quería decir a mis padres frente al espejo hasta que las palabras me sonaran naturales. Reuní meticulosamente todos los documentos financieros que podría necesitar y hasta compré un nuevo conjunto, un elegante blazer y pantalones que me hicieron sentir segura y poderosa. La noche antes de la confrontación, me costó dormir, me revolví en la cama imaginando posibles resultados. ¿Y si no me escuchaban? ¿Si me volvían a ignorar? ¿Si esto creaba una fisura permanente entre nosotros? A las 3 de la madrugada, renuncié al sueño, me levanté, me preparé una taza de té de manzanilla y me acurruqué en el sofá con mi libro favorito. Poco a poco, mi ansiedad comenzó a menguar, me recordé que, pase lo que pase al día siguiente, estaba haciendo lo correcto, defendiendo mi valía. Cuando los primeros rayos del alba se colaron por mis cortinas, sentí la calma apoderarse de mí. Estaba lista, cualquier tormenta que se avecinara, la soportaría, y al otro lado emergería más fuerte, más segura y, finalmente, verdaderamente vista. Me levanté y comencé mi rutina matutina, cada acción deliberada y enfocada. Mientras me vestía con mi nuevo conjunto, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos claros y decididos, su postura erguida y segura, anunciaban a la nueva Emma, aquella que había dejado de ser pasada por alto. Salí de mi apartamento, adentrándome en el fresco aire matutino. La ciudad apenas despertaba y las calles permanecían tranquilas.
Mientras caminaba hacia la estación de metro, sentí un propósito sereno. Hoy era el día en que todo cambiaría. En el tren repasé por última vez mis puntos de conversación. Había decidido reunirme con mis padres en un lugar neutral, un parque tranquilo cerca de su casa, y Sara estaría allí para apoyarme, quedándose en silencio para que yo pudiera expresarme, aunque su sola presencia ya era un consuelo. Cuando el tren llegó a la estación en el barrio de mis padres, respiré hondo. Esto era todo, la calma había terminado, era hora de actuar. Caminé por las calles familiares hasta el parque, mi corazón acelerándose con cada paso. Al acercarme al punto de encuentro acordado, los vi, mis padres sentados en un banco y Sara de pie cerca. Todos levantaron la mirada al verme, con rostros que mezclaban preocupación y recelo. Enderecé mis hombros y levanté la barbilla. Yo era Emma, y había terminado de ser pasada por alto. Era hora de hacer oír mi voz. Con pasos firmes, me dirigí hacia mi familia, lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Al acercarme al banco, sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Los ojos de mamá se encontraron con los míos, mostrando una mezcla de confusión y actitud defensiva. Papá lucía incómodo, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, y Sara se encontraba a un lado, brindándome una pequeña sonrisa de aliento. Emma, dijo mamá, con voz tensa, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué insististe en reunirnos aquí? Respiré hondo, recordando toda la preparación, y exclamé, mamá, papá, tenemos que hablar. Sobre el dinero, sí, pero sobre mucho más que eso. Papá se movió incómodo. Emma, si esto se trata del préstamo a tu hermana, estoy seguro de que podemos solucionarlo. No hace falta tanto drama. Su tono despectivo encendió una chispa de ira en mí. Esto no es drama, papá. Se trata de años de ser tratada como si fuera menos importante, menos valiosa que Sara. Y ya no lo toleraré. El rostro de mamá se enrojeció. Emma, ¿cómo puedes decir eso? Siempre os hemos querido a ambas por igual. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. No, mamá. No lo han hecho. Y es hora de que todos enfrentemos esa verdad. Saqué una carpeta de mi bolso, con las manos temblorosas, y dije, he traído extractos bancarios que muestran el retiro de mi cuenta, y un registro de cada gasto importante que han cubierto para Sara a lo largo de los años: su boda, su coche, y ahora el pago inicial de esta casa. ¿Pueden mostrarme algo comparable que hayan hecho por mí? Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Papá aclaró la garganta. Emma, siempre has sido tan independiente. No pensamos que necesitaras nuestra ayuda. ¿No la necesitabas, o no la merecías?, repliqué con la voz quebrada. ¿Tienen idea de lo que se siente ser siempre la opción secundaria? Ver cómo a tu hermana se le da todo mientras tú luchas y te esfuerzas por conseguirlo. Entonces Sara dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. Emma tiene razón. Nunca me di cuenta antes, pero es cierto, siempre me han favorecido. El rostro de mamá se deshizo. Eso no es cierto, os queremos a ambas. El amor no es suficiente, mamá, dije con voz más firme, se trata de respeto. De verme a mí misma por quien soy, y no solo como la hermana confiable de Sara. Me volví hacia papá, quien estaba inusualmente callado. Papá, ¿recuerdas mi graduación universitaria? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Él se mostró desconcertado. Yo, estoy seguro de que te dije que estaba orgulloso de ti. Negué con la cabeza, sintiendo lágrimas asomar. No, papá. Dijiste, al menos una de nuestras hijas es práctica. ¿Tienes idea de lo que se siente tener mi logro reducido a ser la práctica? El rostro de papá se abatió, mostrando genuino asombro y remordimiento. Emma, yo no tenía ni idea. Nunca quise hacerte daño. Pero si lo hicieron, murmuré, apenas audible, ambos lo hicieron. Cada vez que elogiaban la ambición de Sara mientras desestimaban mi estabilidad, cada vez que se inclinaban para ayudarla y me dejaban sola, cada vez que me trataban como si fuera inferior. Mamá comenzó a llorar abiertamente, su compostura se desmoronaba. Emma, por favor, no quisimos, creímos que estábamos haciendo lo mejor. Respiré hondo nuevamente y añadí, sé que no quisieron hacerme daño, pero eso no cambia el hecho de que lo hicieron. Y ahora, necesito que me escuchen. De verdad. Durante la siguiente hora, dejé todo sobre la mesa, cada dolor, cada desaire, cada momento en que me sentí pasada por alto y subestimada.
Les conté sobre las noches en que lloré hasta quedarme dormida, sintiéndome insuficiente, y de la constante presión de serla, confiable y práctica, mientras a Sara se le daba el papel de estrella. Mientras hablaba, vi en sus rostros la realización, la sorpresa, la culpa y el genuino remordimiento. Sara, fiel a su palabra, se quedó en silencio, asintiendo ocasionalmente o secándose una lágrima. Cuando terminé, reinó un largo silencio, roto solo por el lejano parloteo de los pájaros y el susurro de las hojas moviéndose con la brisa. Luego, para mi total sorpresa, papá se levantó y sin decir palabras se acercó, abrazándome fuertemente mientras sentía su cuerpo temblar con sollozos silenciosos. «Lo siento tanto», murmuró, con la voz entrecortada, lo siento muchísimo». Mamá se unió al abrazo, rodeándonos con sus brazos. «Oh, Emma, ¿podrías perdonarnos alguna vez?». Sentí mis propias lágrimas caer mientras, abrazadas, años de dolor no expresado y amor se derramaban. Tras lo que pareció una eternidad, nos separamos. Papá se secó los ojos, luciendo más vulnerable que nunca. «Emma», dijo con voz aún temblorosa, «tienes razón. Hemos cometido tantos errores. Te hemos dado por sentada y eso se acaba ahora». Mamá asintió con determinación. «Arreglaremos esto, Emma. Lo que sea necesario. El dinero, te devolveremos cada centavo y, además, mejoraremos. Seremos mejores». Sentí como si un peso se aligerara de mis hombros, una carga que había llevado sin saberlo durante tanto tiempo. «Eso es todo lo que quiero», susurré, «ser vista. Ser valorada». Entonces Sara dio un paso adelante y, tomando mi mano, dijo, «Yo también quiero eso. Quiero que seamos verdaderas hermanas, Emma. Sin más competencia, sin más favoritismo». Allí, en el parque, los cuatro juntos, sentí un cambio. No era una solución mágica, años de dolor no se podían borrar en una sola conversación, pero era el inicio de algo nuevo. Mi padre aclaró la garganta. «Emma, hay algo más. Algo que hemos estado planeando y que ahora, bueno, parece aún más importante». Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre, que me ofreció con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», pregunté con cautela. «Ábrelo», instó mamá, con una pequeña sonrisa en los labios a pesar de las manchas de lágrimas en sus mejillas. Abrí el sobre y saqué una hoja de papel. Al leerla, mis ojos se abrieron con incredulidad. Era la escritura de una pequeña casita de vacaciones junto al lago de Sanabria, el lugar donde solíamos pasar nuestros veranos de niños. «La compramos hace unos meses», explicó papá, «íbamos a sorprenderos a ambas en Navidad, pero nos parece adecuado decíroslo ahora. Es para las dos, un lugar para que nuestra familia se reúne y cree nuevos recuerdos». Miré fijamente el papel, luego a mis padres y a Sara, y murmuré, «Yo, no sé qué decir». Sara apretó mi mano. «¿Dices que lo compartirás conmigo? Podemos ser copropietarias, socias iguales». Una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro, la primera que compartía con mi familia en años. «Por supuesto», dije, «socias iguales». Al salir del parque ese día, caminando juntas hacia la casa de mis padres para una cena familiar improvisada, sentí como la paz se asentaba en mí. No era una solución perfecta, aún quedaba mucho por resolver y viejos patrones que romper, pero era un comienzo. Había expresado mi verdad y, por primera vez en mi vida, realmente me habían escuchado. Mientras caminábamos, con el brazo de mamá entrelazado con el mío, la mano de papá sobre mi hombro y Sara charlando emocionadamente sobre los planes para la casita, comprendí algo. Ya no era simplemente la confiable ni la práctica. Yo era Emma, hija, hermana y, finalmente, un miembro igualitario de esta familia. La confrontación que tanto había temido se había convertido en un momento de emoción cruda y transformadora, y en esa honestidad habíamos encontrado un camino a seguir, juntas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. La crudeza honesta de aquel día derribó muros que ni siquiera sabíamos que existían, dejándonos expuestas y vulnerables, pero en esa vulnerabilidad encontramos una nueva fuerza y una forma de relacionarnos que se sentía extraña y profundamente correcta. Fieles a su palabra, mis padres se pusieron de inmediato a enmendar las cosas. El lunes siguiente, mientras estaba en el trabajo, papá me llamó, «Emma, acabo de transferir la cantidad completa de vuelta a tu cuenta de ahorros, con intereses incluidos». Sentí un nudo en la garganta. «Papá, no tenías que»,
si lo hice, interrumpió suavemente, no se trata solo del dinero, Emma. Es para demostrarte que te valoramos y respetamos. Este es solo el primer paso. Esa noche, ingresé a mi aplicación bancaria con manos temblorosas y vi que no solo se había devuelto lo que me habían quitado, sino incluso más. Me senté en el sofá, mirando la pantalla con lágrimas en las mejillas. No se trataba del dinero, sino de ser vista, de ser valorada. Por primera vez, sentí que mis padres realmente me estaban viendo. Los cambios no se detuvieron allí. Mamá comenzó a llamarme regularmente, no solo para preguntar cómo estaba, sino para conversar de verdad sobre mi trabajo, mis amigos, mis sueños, escuchándome sin juzgar ni compararme con Sara. Al principio fue incómodo, pues ambas estábamos aprendiendo a tener una relación real, pero con cada llamada se volvía más natural. Sara, por su parte, también se esforzaba, insistía en devolverme su parte del pago inicial, a pesar de mis protestas, diciendo firmemente, no es justo, Emma. He sido beneficiada por su favoritismo durante años sin darme cuenta. Es hora de que me valga por mí misma. Empezamos a tener citas de hermanas, nos encontrábamos para tomar café o dar paseos por el parque, hablando de todo y de nada, abriéndonos mutuamente en formas que nunca había hecho. Por primera vez, vi a Sara no como la niña dorada, sino como una persona compleja, imperfecta y maravillosamente humana. La casita junto al lago se convirtió en un símbolo del nuevo comienzo de nuestra familia. Todas colaboramos para renovarla, pasando fines de semana pintando paredes, arreglando la terraza y comprando muebles. Fue durante esos fines de semana cuando realmente sentí el cambio en la dinámica familiar. Un sábado. Mientras Sara y yo pintábamos el salón, se volvió hacia mí con una sonrisa traviesa. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí de niñas y yo siempre insistía en tener la litera de arriba? Me reí recordando los innumerables argumentos por aquellas literas. Sí, y mamá y papá siempre cedían contigo. La sonrisa de Sara se desvaneció un poco. Lo siento, Emma. Fui tan malcriada. Me encogí de hombros, sumergiendo mi rodillo en la bandeja de pintura. Éramos niños. Y, honestamente, siempre preferí la litera de abajo. Hay menos riesgo de caerte. Ambas reímos, y en ese momento, sentí que los últimos vestigios de resentimiento hacia mi hermana se desvanecían. Ya no éramos solo hermanas, estábamos convirtiéndonos en amigas. Los cambios se extendieron también a mi vida laboral. En las reuniones empecé a participar más, a ofrecerme para proyectos de los que antes me habría apartado, y Tomás notó la diferencia, diciéndome, Emma, no sé qué te ha pasado últimamente, pero sigue así. Estás haciendo un gran trabajo. Sonreí, sintiendo un calor en mi pecho. Gracias, Tom. Supongo que finalmente estoy reconociendo mi propio valor. Con el paso de los meses, nuestra familia se acomodó en una nueva normalidad. No era perfecto, aún había momentos de tensión y viejos hábitos que se resistían, pero todas estábamos trabajando hacia algo mejor. La verdadera prueba llegó en Navidad, cuando por primera vez decidimos pasar la festividad en la casita junto al lago. Al llegar, con coches cargados de regalos y comida, sentí un cosquilleo de nervios en el estómago. Era nuestra primera gran festividad desde la confrontación. ¿Volveríamos a caer en viejos patrones? ¿Se mantendría la paz bajo la presión de las tradiciones familiares y el hacinamiento? Mis temores resultaron infundados. Aquella noche, reunidas alrededor de la chimenea, con tazas de chocolate caliente en mano, miré a mi familia. Papá, con el brazo alrededor de mamá, luciendo más relajado de lo que había visto en años. Sara, acurrucada en un sillón, con los ojos brillando de risa ante alguna ocurrencia de mamá, y yo, sintiéndome parte integral de este grupo. Hablamos hasta altas horas, compartiendo historias y recuerdos. Esta vez, no se trataba solo de los logros de Sara o de mi confiabilidad, sino de todas nosotras, lo bueno y lo malo, los triunfos y los errores. Nos reímos de vacaciones familiares fallidas, lloramos al recordar abuelos perdidos y soñamos con el futuro. Conforme avanzaba la noche, papá aclaró la garganta y, con voz cargada de emoción, dijo, quiero repetir algo, siento tanto la manera en que te hemos tratado, Emma. No eres solo la confiable ni la práctica, eres inteligente, amable e increíblemente fuerte. Estoy muy orgulloso de ser tu padre. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras mamá asentía enfáticamente, nosotros ambos lo estamos, querida,
y estamos muy agradecidos de que nos hayas dado la oportunidad de enmendar las cosas. Sara extendió su mano y me apretó la mía. Estoy orgullosa de ser tu hermana, y me alegra tanto que finalmente estemos conociéndonos de verdad. Miré sus rostros, reflejando amor, remordimiento y esperanza, y susurré, gracias, por escuchar, por entender, por intentarlo. Las quiero a todas muchísimo. Esa noche nos quedamos dormidas esparcidas por el salón, tan cómodas que ni nos movimos a las camas, y mientras me dejaba llevar por el sueño, acompañada del sonido rítmico del respirar de mi familia, una profunda paz me inundó. El camino hacia la redención no fue fácil, aún quedaban conversaciones difíciles y viejas heridas que sanar, pero estábamos en la senda, todas juntas. Cuando amaneció el nuevo año, me encontré en el muelle detrás de la casita, observando el sol elevarse sobre el lago. El aire era fresco y frío, y mi aliento formaba pequeñas nubes ante mí. Escuché pasos detrás y vi a Sara acercarse, con 2 tazas humeantes en las manos. ¿No pudiste dormir?, preguntó, entregándome una de ellas. Negué con la cabeza, tomando un sorbo del café caliente, solo quería ver el amanecer. Año nuevo, nuevos comienzos y todo eso. Sara asintió a mi lado, y juntas observamos en silenciosa compañía cómo el cielo se aclaraba, pintando el mundo con suaves tonos rosados y dorados. ¿Qué crees que traerá este año?, preguntó suavemente. Lo pensé un momento. No estoy segura, pero sé que lo enfrentaremos juntas, como familia. Sara chocó su hombro contra el mío cariñosamente. Claro que sí, lo haremos. Mientras los primeros rayos del sol rompían el horizonte, una sensación de esperanza y posibilidad, inédita en años, me envolvió. El año pasado había sido uno de los más duros de mi vida, lleno de confrontaciones y verdades dolorosas, pero también de grandes recompensas. Había encontrado mi voz y me había defendido, y al hacerlo, no solo cambié mi vida, sino que inicié cambios que sanaban a toda nuestra familia. El camino por delante no era claro, habría desafíos, reveses y momentos en que viejos hábitos amenazarían con resurgir, pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos y que contaba con una familia que me apoyaría incondicionalmente. Mientras el sol ascendía en el cielo, derramando su cálida luz sobre el lago, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esto era más que un año nuevo, era un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia, y por primera vez en mucho tiempo, no podía esperar a ver lo que el futuro nos depararía.